Semana Santa, Domingo de Resurrección, Pascua. ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia acerca de estas grandes fechas de festividad, tanto para los judíos y para nosotros, el pueblo de Dios, que somos los cristianos? Quiero empezar este tema compartiéndoles una palabra que está en el Evangelio según Mateo en el capítulo 21, desde el versículo 7 en adelante les leeré. Y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana sea en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió por él, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente misma decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. En este pasaje bíblico, todos sabemos que es cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Y la gente, al escuchar de lo que había hecho Jesús tiempo atrás antes de entrar a Jerusalén, cuando curaba a los enfermos, cuando hacía milagros, cuando resucitaba a personas ya con días de muertos, cuando estaba haciendo una gran infinidad de milagros y señales, de las cuales señalaban que Él era el Hijo de Dios, el profeta de Dios, el Mesías que tanto prometió Dios a los judíos. La gente, cuando vieron que Jesús entraba a su ciudad, podemos darnos cuenta que casi hacían una fiesta al ver entrar al Hijo de Dios. Por eso, cuando la gente veía a Jesús entrando, en el versículo 9 dice que gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana sea en las alturas. Tenían un gran gozo, tenían una gran alegría, porque su Señor, su Dios vivo, el Hijo de Dios Todopoderoso, estaba entrando por sus puertas. Pero hay algo muy importante que debemos entender y comprender en esta palabra. Jesús, cuando entró a Jerusalén, vino con un propósito, que era predicar la verdad acerca del Evangelio de Dios y llevar a toda la gente de Israel al arrepentimiento. Pero podemos notar que desde el capítulo 21, en el versículo 12, hasta el capítulo 27 del mismo Evangelio de Mateo, los mismos religiosos, los mismos fariseos, las mismas personas que tenían un gran conocimiento, una gran sabiduría acerca del Corán, que es el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, eran personas sabias que sabían de Dios, que sabían sus profecías, eran unas personas llenas, entregadas a la oración, a la iglesia. Pero más sin embargo, cuando Jesús, desde el primer momento en que entró a la ciudad de Jerusalén, entró al templo de los judíos, y al ver todo el mercaderío de las personas que vendían animales para los sacrificios que se hacían en el altar, Jesús desde ese momento comenzó a corregir a esas ideas equivocadas que tenían los religiosos, y comenzó a correr a los ambulantes de aquel templo. Y así sucesivamente Jesús, específicamente a los religiosos, a los que se creían decir santos, a los que se creían decir puros, intactos, sin mancha alguna, humillando a otras personas, Jesús mismo le dijo a esas mismas personas: hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera a lo mejor se verán lucientes, se verán hermosos, pero por dentro son tumbas vacías. Y en muchos pasajes bíblicos Jesús más que nada le decía víboras, le decía hipócritas a la gente religiosa que sabía de Dios, mas sin embargo nunca comenzaron a tener un cambio en su corazón. Y las mismas personas, espero que este mensaje te toque tu corazón, las mismas personas que en el Domingo de Ramos, como nosotros lo conocemos ahora, las mismas personas que comenzaban a gritar: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de Dios, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana sea en las alturas. Esas mismas personas que se estaban alegrando al recibir al Señor Jesucristo, fueron exactamente las mismas personas que 5 días después le gritaron a Poncio Pilato desde su trono: a él crucifíquenlo. 5 días les duró la felicidad.
5 días les duró el entusiasmo, la alegría de recibir a Jesucristo en su ciudad. Pero cuando Jesucristo vino y les predicó con hechos y con verdad, y todo basado en la Biblia, y como nosotros tenemos una frase muy común que dice que la verdad duele, Jesucristo venía a predicar la verdad, le doliera a quien le doliera. Aunque le doliera a los religiosos, aunque le doliera a sus amigos, aunque le doliera a sus vecinos, le doliera a quien le doliera, Jesús, Él vino a cumplir y a predicar su palabra, sus mandamientos. Y muchas veces a nosotros como seres humanos no nos gusta que nos corrijan, y mucho menos cuando llegamos a una etapa adulta. Pensamos que nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos pensando que nuestros pensamientos son los correctos, los pensamientos de otras personas son inferiores a los míos, nadie me puede corregir, nadie me puede decir qué hacer, yo soy autodidacta de mí mismo, yo me puedo hacer valer a mí mismo. Pero cuando Cristo o Dios viene y por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo te dice que no es así, que no es a tu manera, que no es a tus pensamientos, que no es a tus fuerzas, el mismo Dios te dice que estás en un camino equivocado. Y a muchas personas, cuando Cristo les predicaba de la verdad, ellos se arrepentían, reflexionaban e iban con Él y lo seguían y se volvían sus discípulos. Pero la mayoría de las personas, muy duras en su corazón, ellos prefirieron mejor gritar a todo pulmón, en todo momento, a Él, a ese mismo hombre a que hace 5 días le adorábamos, gritábamos al cielo hosana en las alturas, le ofrecíamos lo mejor. 5 días después le gritaron crucifícale. Y muchas veces nosotros así somos de hipócritas, tanto no solamente en estas fechas, sino a lo largo de nuestra vida. Solamente en Semana Santa queremos tener un encuentro con Dios, solamente en Semana Santa queremos leer su palabra, nada más en Semana Santa queremos estar todos los días en la iglesia, y de ahí los 360 y pico de años o de días o todo el tiempo que uno tenga aquí en la tierra, no queremos saber nada, no queremos ir a la iglesia, no queremos ir a la oración, no queremos ayunar, no queremos leer su palabra, nos da flojera, no tenemos tiempo, tengo trabajo, tengo otras cosas mejores que hacer. Y solamente nos enfocamos solamente una semana o hasta incluso algunos días, algunos meses, pero nunca es algo seguido. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos que no debe de ser así. No debemos nosotros de recibir a Cristo, no debemos nosotros de recibir la palabra de Dios solamente por un momento. Aquí nos exhorta y nos pregunta el apóstol Pablo en su carta a los Romanos desde el capítulo 6, en el versículo 1 y versículo 2 lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde diciendo: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú, querido amigo, querida amiga, recibes a Cristo y aceptas su voluntad y te rindes a su majestad y a su gloria, no podemos seguir viviendo como nosotros querramos, no podemos seguir viviendo como mentirosos, como infieles con nuestra pareja, siendo groseros con nuestros hijos, siendo la peor de las personas casi todo el año, y que solamente en Semana Santa o en fechas de Navidad o en fechas importantes donde se le da una festividad, solamente en esas fechas nos acordemos de Dios y todos los demás días del resto del año nos olvidemos de Él y actuemos como si fuéramos el anticristo. Aquí Dios, así como Cristo le dijo a los fariseos, nos está diciendo a nosotros de una manera que somos hipócritas. No es malo festejar la Pascua, no es malo celebrar la Semana Santa, no es malo tampoco festejar Navidad. Lo que sí es malo es que nosotros como los seres humanos nos olvidemos de Dios todo el resto del año y que solamente nos acordemos de Dios cuando haya una fiesta, cuando haya algún problema, cuando tenga ahora sí realmente una necesidad de Dios. Ahí está el problema, que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera.
los que ya han aceptado a Cristo en su corazón, los que se han rendido a su voluntad. Ya no pertenecemos más a una vida pecaminosa ni a una manera de vivir tan carnal y desenfrenada. El hombre que aceptó a Cristo y que en su pasado fue mujeriego, fue borracho, fue infiel, fue la peor de las personas, cuando él acepta a Cristo realmente en su corazón, un cambio se activa dentro de él. Su corazón comienza a trabajar de una manera diferente. Su mente comienza a tener pensamientos diferentes. El Espíritu Santo de Dios comienza a vivir dentro de esa persona. Y con el tiempo, Dios va formando a ese hombre o a esa mujer para que lleguen a parecerse como a su Hijo Jesús. Así como Él vivió aquí en la tierra, Él quiere que nosotros así vivamos. Yo quiero invitarte, querido amigo, que en estas fechas reflexionemos un poco del gran hecho histórico que hizo nuestro Dios al morir en una cruz para darnos salvación a ti y a mí por medio de su sangre tan preciosa que derramó por amor. Quiero que realmente reflexiones si la vida que hemos tenido en el transcurso de este año o en los años antiguos, si es una manera correcta, si es una verdadera ofrenda para Dios. Hay que acordarnos que Dios ya no quiere ninguna ofrenda, ya no quiere ningún sacrificio por parte nuestro, porque Jesucristo ya hizo el mejor sacrificio que ninguno de nosotros hubiéramos podido haber hecho. Ya no es necesario ir a una iglesia de rodillas, ya no es necesario hacer cualquier súplica a ningún santo, ni a ningún ángel, ni a ningún querubín. Jesucristo hizo todo lo que nosotros necesitábamos hacer para conseguir salvación. Y ese gran sacrificio que Él hizo fue una muerte de cruz y de las peores torturas que hayan existido en la humanidad. Y Él por amor dejó el trono celestial, dejó la alabanza celestial, dejó su reino en el cielo y se hizo humilde a hacerse como nosotros y a morir desnudo, casi sin piel en la espalda, desfigurado del rostro, ya sin aspecto de hombre. Él vino, se humilló y murió por nosotros para darnos vida eterna y vida en abundancia. Quiero, querido amigo, que reflexiones acerca de este tema y que no solamente unos días, unos meses, unas semanas te dure esa felicidad, te dure ese gozo de tener a Jesucristo en tu corazón, sino que sea toda una larga vida. Oremos. Padre, te pedimos en esta noche que nos hagas entender tus mandamientos, que nos hagas entender el gran precio que hizo tu Hijo por nosotros al morir en la cruz. Nosotros no sabemos qué tanto fue la angustia y el dolor que sufrió nuestro Señor al morir por mis pecados y por los del resto del mundo. Pero sí te quiero pedir, Padre, que cada persona que escuche tu evangelio, que crea en el nombre de Jesucristo, sea una persona nacida de nuevo por el Espíritu Santo y que sea una persona que llegue a rendirse a tus pies para que entienda los grandes conceptos que tú tienes para nosotros. Tú tienes cosas misteriosas que aún nos han sido reveladas y por medio de tu palabra y del discernimiento de tus escrituras, tú nos revelas los grandes misterios que hay en el cielo. Y por la muerte que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilia contigo, Padre. Y te pedimos, Señor, que así como Cristo murió con los brazos abiertos, te pedimos que toda persona que necesite de ti, que toda persona que esté en angustia, que todo problema que tiene pensamientos de suicidio, que tiene pensamientos de aborto, que tenga cualquier pensamiento que no venga de ti, así como tu Hijo murió en la cruz, tú lo recibas con los brazos abiertos y lo levantes y le llegues a mostrar tu gloria hermosa para que esta persona se llene de paz, se llene de amor y más que nada que se llene de tu Santo Espíritu para que todos y cada uno de nosotros un día podamos verte cara a cara y compartir las grandes riquezas que hay contigo y en el reino. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que tengas muy bonita noche y espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que sea de una gran bendición para tu vida y para toda tu familia. Que Dios les bendiga y que tengan bonita noche.